Esta mañana el título del mensaje le puse: pero recibiréis poder. Pero recibiréis poder. Vamos a estar leyendo mucho la Biblia. Si usted que está ahí atrás no alcanza a leer, yo voy a estar dando los pasajes, y todo lo que hoy le voy a predicar, todo lo que hoy le voy a enseñar, está en la Biblia. La Biblia dice en Hechos 1:8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Palabras de Lucas, que escribe en el libro de los Hechos. Quiero decirte que el poder no es un fin. Es decir, el recibir poder no lo es todo. El poder es un medio. El poder siempre me lleva a algo. Por medio del poder puedo lograr cosas que en la ausencia de sin poder no puedo lograr. Por ejemplo, hoy en día aquí en el estado están haciendo cambio de placas, están emplacando los vehículos, están actualizando el padrón vehicular. Entonces, si yo, Isaí, no quiero ir personalmente a hacer el cambio, necesito enviar a alguien, pero necesito darle una carta que se llama, ¿cómo? Carta poder. ¿Ok? El poder le da la autoridad a la persona que va en mi lugar para poder realizar el trámite. Sin el poder, esta persona no puede hacer nada. ¿Ok? Por ejemplo, cuando tú instalas en un auto, por lo general los equipos de sonido, los estéreos, tienen una potencia, sacan una potencia y pueden emitir sonido a través de unas bocinas de cierto tamaño. Pero si yo a un aparato convencional le quiero poner bocinas más grandes, la señal que emite el estéreo, el aparato reproductor, quizá no pueda levantar, no pueda hacer que una bocina de gran tamaño suene. Para ello necesito un poder, necesito un amplificador, necesito un aparato que haga que se magnifique, que se haga más grande la señal. El amplificador o poder aumenta la magnitud de la señal enviada para hacer que una bocina de gran tamaño suene. Sin poder, sin ese poder, no suena. ¿Ok? Hoy en día la humanidad tiene hambre de poder. Hoy en día la gente busca posición dentro del gobierno, porque estar en altos mandos de gobierno te da poder, te da dominio sobre ciertas áreas, te da dominio sobre ciertas personas. ¿Ok? Aún en las parejas, aún en los matrimonios hay una disputa de poder. ¿Para qué? Para saber quién manda en la relación. ¿Verdad o mentira? El poder te da autoridad. Cuando tú tienes el poder, tienes la legalidad. Cuando tú tienes poder, tú puedes hacer una obra mayor. Por ello les digo que el poder no es un fin. El poder es un medio para poder yo lograr algo. ¿Me están entendiendo? Esta mañana quiero hablarles de poder, pero no de un poder que perece. Quiero hablarles de un poder que proviene del Espíritu Santo. Y este poder, si tú lo quieres, este poder, si tú lo deseas, puede permanecer en tu vida. Poder que proviene del Espíritu Santo. Quizá haya aquí alguien que nunca haya escuchado hablar del Espíritu Santo. Quizá hayas escuchado hablar de Dios, hayas escuchado hablar de Jesús, pero del Espíritu Santo no.
Pero ¿quién es el Espíritu Santo? Según la Biblia, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios aquí en la tierra. El Espíritu Santo es Dios aquí en la tierra. En Génesis 1:2 la Biblia dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el principio de la creación, Dios Padre, Jehová, no se movía. El Hijo no se movía. La Biblia dice que quien se movía sobre la tierra era el Espíritu de Dios. Y Juan 4:24 dice: Dios es Espíritu. La Biblia no dice Dios es un cuerpo, Dios es producto de la imaginación. No, tienes que saber que Dios es Espíritu. Y dice: y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Por eso nosotros insistimos tanto en la adoración. Adorar a Dios no es solamente corporalmente, no solamente de boca, sino que es en espíritu. Porque Dios es espíritu. Tú y yo tenemos un cuerpo, alma, y tenemos un espíritu. Y es el espíritu del hombre el que se comunica con Dios. Y como Dios es espíritu, Él busca que tú en tu espíritu le adores. Juan 4:24, perdón, ya lo leí. ¿Cuántos han visto a Dios Padre caminar por este lugar? ¿Cuántos han visto al Hijo caminar por este lugar? ¿Cuántos han visto, cuántos han sentido que Dios venga y les diga: hola Isaí, aquí estoy, mírame, soy Dios Padre, soy el Hijo? ¿Cuántos lo han sentido? ¿Cuántos lo han visto? Digo, hay personas que han tenido esa experiencia, pero no es la regla, no es lo común, porque Dios es espíritu. Y mire lo que dice Juan 14:16. Juan 14:16 dice: y yo rogaré al Padre. En este momento los discípulos estaban tristes. ¿Por qué? Porque Jesús, su Maestro, su Señor, estaba a punto de terminar la obra. Estaba a punto de ir a la cruz. Y ellos estaban tristes. Pero cuando Jesús los vio tristes, la tristeza de ellos, ¿por qué venía? Porque decían: Jesús, te voy a extrañar, ya no vas a estar con nosotros. ¿Con quién vamos a dialogar? ¿Quién nos va a reprender? ¿Quién nos va a regañar? ¿Quién nos va a instruir? Y Jesús les dijo: yo rogaré al Padre y os daré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Lo que Jesús le decía a sus discípulos: ustedes físicamente me van a dejar de ver, pero a partir de que yo vaya al Padre, les prometo algo: voy a enviar al Espíritu Santo a la tierra. Y saben una cosa, Él no va a estar en cuerpo, Él va a estar en espíritu. Así que donde ustedes vayan, ahí va a estar. Donde ustedes se muevan, Él se moverá con ustedes. ¿Por qué? Porque no irá atrás de ustedes, sino les prometo algo: estará en ustedes. Estará en ustedes. No estará físicamente, estará en ustedes. Esa es la promesa del Hijo para sus discípulos, para sus hijos, del Padre para sus hijos, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios en esta tierra. Por eso tú le puedes sentir. Por eso cuando tú sientes ganas de llorar, cuando tú sientes un calor, cuando tú sientes una paz, dices: ¿quién está a mi lado? O cuando sientes que las fuerzas se te van, dices: ¿quién me hizo algo? Nadie. Es Dios moviéndose. Es el Espíritu moviéndose en tu vida. El Espíritu Santo es Dios en la tierra. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. La tercera persona de la Trinidad. Y 1 Juan 5:7 dice:
Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, quien es el Hijo, y el Espíritu Santo. ¿Serán tres dioses? No. La misma palabra en ese versículo, en el 7, primera de Juan 5:7, dice: y estos tres son uno: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cada uno tiene funciones diferentes. Y la función del Espíritu Santo es estar entre nosotros. El Espíritu Santo se mueve dentro de nosotros. El Espíritu Santo nos convence, nos redarguye, nos toca, suaviza nuestras emociones, nuestros sentimientos. ¿Ok? ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios administrando las cosas sobrenaturales aquí en la tierra. El Espíritu Santo es Dios administrando, moviéndose en lo sobrenatural aquí en la tierra. Así como estuvo en la creación, a la voz de Dios, el Espíritu Santo se movía y creaba. Cuando estuvo el pueblo 40 años en el desierto, el Espíritu de Dios ahí estaba. Dice la Biblia que como nube iba sobre el pueblo de día y como columna de fuego de noche. ¿Quién era? Era el Espíritu de Dios. ¿Se acuerdan la semana pasada, los que vinieron? Les hablé de la destrucción de los muros de Jericó. ¿Cómo cayeron los muros? De una manera sobrenatural. ¿Quién lo hizo? Fue Dios. A su voz, el Espíritu siempre se mueve y ejecuta y opera lo sobrenatural en la tierra. El día que tú recibiste a Cristo como tu Salvador, alguien te habló de Jesús, alguien te dijo que Dios puede cambiar tu vida, y cuando tú lo creíste, yo te puedo asegurar que no viste a una persona entrar en ti, no viste a una persona golpearte y decirte, entiende, no. En tu interior había algo que decías, ¿qué pasa? Era el Espíritu Santo, era Dios operando una obra sobrenatural en tu corazón. Ese es el Espíritu de Dios. Él es el Espíritu de Dios. Es Dios haciendo lo sobrenatural en las vidas. Cuando hay una sanidad, el Espíritu Santo toca y sucede algo. Cuando hay una persona que tiene demonios, ¿sabes? Tú puedes decirle en el nombre de Jesús, le puedes gritar, pero los demonios no escuchan el tono de voz. Los demonios no miran a la persona que les habla. Ellos responden a la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios moviéndose entre nosotros y operando en lo sobrenatural. Habiendo hablado del Espíritu Santo, tienes que saber dos obras importantes. Dos obras importantes que el Espíritu Santo realiza en la vida de una persona. Efesios 1:13 dice que en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Una obra importante que el Espíritu Santo hace en tu vida es que te sella. Cuando tú escuchas el evangelio, cuando tú crees el evangelio, cuando tú dices, Jesús, ven a mi vida, abro mi corazón, ya me cansé de vivir como vivo, Jesús, te invito a que vengas, me arrepiento de mis pecados. En ese momento hay algo sobrenatural. El Espíritu Santo te sella. El sello significa que ya no le perteneces a otra persona, sino que eres de su propiedad. ¿Alguna vez han visto a los ganados? Un ejemplo, cuando vas a la feria, ahí se exponen los ganados
Y cada ganado tiene una marca específica. Cada rancho, cada ganadero tiene su propia marca. Y cuando esa marca está en el ganado, ¿qué significa? Que es de determinado rancho, es de determinado creador. ¿Ok? ¿Qué significa cuando yo acepto a Jesús? El Espíritu Santo viene y me sella y te dice: ya no eres del mundo, ahora me perteneces. No lo podemos ver, pero esa marca se queda en mi interior. Esa marca se queda. Y por eso muchas veces cuando yo quiero hacer algo indebido, hay algo que me dice está mal, porque el sello te dice: no eres de allá, eres del que te compró con precio de sangre. Esa es la obra del Espíritu Santo en los corazones. Y dice el versículo 14 de Efesios 1 que es las arras, es decir, el sello del Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué son las arras? ¿Qué significan las arras? Es simplemente un anticipo. Las arras es una garantía. Las arras es un contrato. ¿Ok? Cuando el Espíritu Santo te sella, tú puedes tener la seguridad de que te espera una herencia venidera. Te espera una patria celestial. El Espíritu Santo te dice: yo te doy garantía de que vas a tener vida eterna. Yo, Espíritu Santo, te doy garantía de que no vas a morir. Yo, Espíritu Santo, te doy garantía de que todo lo que suceda en tu vida, yo lo controlaré. Eso es las arras del Espíritu. Cuando nosotros somos hijos, somos sellados por Él. ¿Cuántos sellados hay aquí? ¿Cuántos? El sello viene cuando yo acepto a Jesús. Si tú ya te arrepentiste, si tú ya le entregaste tu vida a Jesús, hay un sello en tu corazón, hay un sello en tu vida que te dice que eres de Dios. Todos dicen amén a esto. Pero también realiza el Espíritu Santo otra obra, y es que Él te bautiza. El Espíritu Santo te sella, pero también te bautiza. Dos cosas diferentes: te sella y te bautiza. Lucas 3:15, 16. Lucas 3:15, 16 dice: como el pueblo estaba en expectativa, es decir, expectativa. ¿Cuántos vinieron con expectativa? Amén. Expectativa de recibir. Así estaba el pueblo. El pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan, el discípulo, sería el bautista sería el Cristo. Si Juan el Bautista sería el Cristo. Versículo 16 dice: respondió Juan el Bautista diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua. La gente tenía expectativa ¿de quién? Del Cristo. Y Juan les decía: hey, yo no soy el Cristo, yo bautizo en agua. ¿Ok? Bautizo en agua. Tenemos que marcar una diferencia entre el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu. El bautismo en agua se da cuando yo, hijo de Dios, yo teniendo el sello del Espíritu Santo en mi corazón, decido obedecer, decido identificarme con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Cuando yo decido dar testimonio de que soy hijo de Dios, entonces yo puedo ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como sumergiéndome, zambulléndome en agua y volviendo a salir. Ese es el bautismo que hacía Juan. Juan bautizaba en agua. Es decir, hay un arrepentido, hay alguien que ya se arrepintió,
arrepintió, venga con Juan, Él los bautizaba. ¿Me están entendiendo? Bautismo en agua. Y Juan sigue diciendo, pero viene uno más poderoso que yo. Es decir, Juan ya no se refería a él mismo, sino que se refería a Cristo. Viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Y afirma, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Ok? Bautizará en Espíritu Santo y fuego. Bautismo diferente al de Juan. Bautizo en agua y bautizo en Espíritu Santo. Hasta aquí me van siguiendo. Ok. Lucas 24:49 dice: He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Se acuerdan que los discípulos estaban tristes? ¿Por qué? Porque Jesús se iba a ir. ¿Y qué fue lo que prometió Jesús? Enviar al Consolador. En Lucas 24 dice: yo enviaré la promesa, lo que les prometí yo se los voy a enviar de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Aquí Lucas está diciendo, Jesús está diciendo, me voy, pero yo les voy a mandar al Espíritu Santo. Viene un revestimiento de poder, viene un empoderamiento, viene un bautismo en Espíritu Santo. Aquel que les dije que bautizará en Espíritu Santo y fuego, vendrá. Pero esperen. Hechos 2, versículo 2 y 4 dice: ya Jesús no estaba con sus discípulos, Jesús ya había ascendido al Padre. Dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4 de Hechos 2 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Aquí en Hechos 2 se cumplía ¿qué? La promesa del Padre. Les voy a enviar al Espíritu Santo. ¡Ey! No se muevan, quédense hasta que sean investidos de poder. Este acontecimiento sucedió en el día del Pentecostés. Hechos 2, versículo 4. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo descendió, cuando la gente comenzó a ser bautizada, la Biblia dice que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ese día fue una locura, porque los que estaban reunidos comenzaron a hablar en otras lenguas. Y la Biblia enseña que los que llegaban y escuchaban la palabra decían: esos hombres están hablando de Dios y lo podemos entender. No son judíos, ¿cómo yo puedo entender lo que ellos dicen? El Espíritu Santo había descendido sobre de ellos, los había bautizado, les había añadido poder a sus vidas, y estaban ellos hablando las grandezas de Dios. El bautismo en el Espíritu Santo es algo sobrenatural, es algo que opera Jesús. Cuando tú eres bautizado en agua, te identificas con Cristo, obedeces. Pero cuando tú eres bautizado en el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo desciende sobre tu vida, tú eres empoderado, tú recibes poder. ¿Me entiendes? Marcamos diferencias. Acepto a Jesús, el Espíritu Santo viene y me sella. Ya creí, me bautizo. Cuando recibo poder, cuando el Espíritu Santo desciende sobre mi vida. Bautismo en el Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Para qué quiero poder? ¿Para qué yo necesito poder?
al menos 3 cosas para las cuales necesitamos poder. Necesito poder para testificar. Poder para testificar. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis ¿qué? Testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Poder en griego es dunamis, es de dinamita. Significa tener una fuerza o tener una capacidad. El poder en nuestras vidas es poder en acción. ¿Me entienden? Poder en acción. El propósito principal, escucha, el propósito principal del bautismo en el Espíritu Santo es recibir poder para testificar. Poder para testificar acerca de Cristo, de manera que los perdidos, de manera que los que no conocen a Jesús puedan escuchar de Él y puedan recibirle. Ese es el principal propósito del bautismo en el Espíritu Santo. Tienes que saber que la evidencia del Espíritu Santo, cuando eres bautizado en el Espíritu Santo, es de que hablas en otras lenguas, como el Espíritu Santo de quizás sea un idioma que puedas comprender, que otros puedan comprender. Yo una vez escuchaba a una persona que cuando hablaba en lenguas hablaba en inglés. Hay otras personas que hablan lenguas que a lo mejor no conocemos, pero ¿qué es lo que hacen esas lenguas? Glorifican el nombre de Dios. ¿Me entienden? Esa es la evidencia de que has recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Pero cuando tú lo recibes, el principal propósito es de que testifiques. ¿Qué es testificar? ¿Quién es un testigo? Es alguien que da fe, es alguien que afirma algo, es alguien que ha visto un acto y dice: yo lo miré. ¿Me entienden? Es alguien que afirma algo, lo ha presenciado. Un testigo es alguien que ha presenciado un evento y puede afirmar con sus palabras o con actos que lo ha presenciado. Todos deben ser testigos. El poder, escucha, el poder es para todos. Si hay un ministerio que cada uno de nosotros tiene, se llama Ministerio de la Reconciliación. ¿En qué consiste? En hablarle a otros de Cristo, en reconciliar a otros. ¿Con quién? Con el Padre. Este poder es para todos aquellos que son hijos de Dios. Mire, en Hechos 4:31, Pedro y Juan con los judíos, dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando el Espíritu Santo llegó sobre de ellos, cuando el Espíritu Santo los bautizó, ellos ¿qué comenzaron a hacer? Comenzaron a testificar, comenzaron a hablar con denuedo la palabra de Dios. El Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo no es para que tú digas: fui bautizado, hablé en otras lenguas y ya. No, es para que tú testifiques de Jesús. Fíjese, Pedro con Cornelio y sus amigos. Cornelio no era judío, era un gentil. Ahí en Hechos 10, 44, 48, puede buscar en sus Biblias, dice que Pedro fue enviado. Cornelio envió a buscar a Pedro. Y cuando Pedro llegó, Cornelio había juntado a sus amigos. ¿Para qué? Para que escucharan el mensaje, para que escucharan el evangelio que se estaba predicando. Y dice la Biblia que mientras aún hablaba Pedro, mientras Pedro predicaba de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de Cristo, dice que el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaban atónitos. Es decir, los judíos que habían venido con Pedro, los otros, los que habían sido bautizados también en el Espíritu Santo, dijeron: ¡wow! Tan
también sobre los gentiles se derrama el don del Espíritu Santo. Quedaron asombrados porque oían que hablaban en lenguas y que hacían, magnificaban a Dios. Es decir, el bautismo no era para los judíos, solo para ellos, era también para los gentiles. El Espíritu Santo fue para los judíos, fue para los gentiles de la época, pero también es para ti y también es para mí. Dice entonces Pedro respondió: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Es decir, fíjese, cuando Pedro predicaba, el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles, pero esta escritura nos indica que esa gente no había sido bautizada en agua. No habían sido bautizadas en agua. La Biblia no registra si ellos eran creyentes, pero yo estoy seguro que como Cornelio habló a sus amigos, dentro de ellos había alguien que no había escuchado ni siquiera hablar de Cristo. Pero lo asombroso es que al escuchar el mensaje, al creer el mensaje en el corazón, el Espíritu Santo también descendió sobre de ellos. Que me enseña que no importa cuánto tiempo tengas viniendo, no importa cuánto tiempo hayas escuchado de Dios, no importa si ya te bautizaste o si no te has bautizado en agua, si tú crees en Jesús, el Hijo de Dios, la obra de bautizar le corresponde a Dios. En aquel día la gente era bautizada, comenzaban a hablar las grandezas de Dios. Pero ojo, después de que la gente fue bautizada en el Espíritu, dice, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Es decir, bautismo en agua. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Se da cuenta? No importa si eres bautizado en agua o no. El bautismo en el Espíritu Santo te da poder para que tú le hables a otras personas, siempre y cuando tú hayas creído al Evangelio del Señor Jesús. ¿Cuántos hemos creído el Evangelio del Señor Jesús? Somos candidatos para ser bautizados. Entonces Dios desata su poder para levantar testigos. Dios está buscando, escucha, Dios está buscando un pueblo con poder, que tenga poder. ¿Para qué? Para salir y alcanzar a los perdidos. Hoy en día la iglesia comete una equivocación. Buscan avivamiento en los cultos, hablar en lenguas, recibir al Espíritu Santo. Es bueno, nosotros también deseamos eso, pero no envían a alcanzar al perdido. Ese es el propósito del bautismo en el Espíritu Santo, para que yo sea testigo de la obra que Dios ha hecho en mi vida, para que yo sea testigo del cambio que Dios ha gestado en mi vida. ¿Me comprenden? Necesito poder para ser testigo, pero también necesito poder para vencer la tentación. Poder para vencer la tentación. En Lucas 3:22 dice: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En el día que Jesús fue con Juan al Jordán para ser bautizado, Juan no lo quería bautizar porque le dijo: yo necesito ser bautizado por ti, no yo debo de bautizarte. Y Jesús le dijo: es necesario que sea esto, yo tengo que obedecer, yo tengo que dar testimonio. La Biblia narra que el día que Jesús fue bautizado, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él. El Espíritu Santo descendió sobre él. Y Lucas 4 del 1 al 2 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, es decir, lleno de poder, volvió del Jordán
terminando de ser bautizado, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. ¿Y qué? Y era tentado por el diablo. Era tentado por el diablo. ¿Sabes algo? La tentación nunca se va a acabar. La tentación siempre va a estar. La Biblia enseña que cada uno de nosotros es tentado conforme a su propia concupiscencia. Cada quien es tentado conforme a su propia debilidad. Habrá quien el alcohol les sea una tentación y para otro no. Habrá para quien el tabaco, las drogas sea una tentación y para otros no. Habrá para una persona que irse de fiesta, de parranda todas las noches sea una tentación y para otros no. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes. Cada quien tiene una atracción hacia el pecado y cada quien es tentado conforme a su propia concupiscencia. Jesús era tentado por el diablo. Le ofreció poder. Mentira del diablo. Él tenía todo el poder, pero estaba obedeciendo. Sin embargo, Jesús resistió a la tentación. Resistió a la tentación porque estaba lleno de poder del Espíritu Santo, pero también en su mente estaba lleno del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sabes? Dos cosas necesitamos tú y yo para vencer la tentación. Necesitamos el conocimiento de la palabra y necesitamos el poder del Espíritu Santo. Sí, el sello te dice que eres de Él. El sello muchas veces te va a impedir hacer cosas, pero lo que tú necesitas es poder para salir adelante en medio de la tentación. Tú necesitas el bautismo del Espíritu Santo para poder caminar en medio de esta vida que está llena de maldad. Si tú sales, mira, 2 días, 3 días que tú no tengas comunión con Dios, comienzas a ser tentado. Comienzas a querer desviarte del camino de Dios. El sello te dice no lo hagas. Pero cuando tú tienes ese bautismo, las cosas son diferentes, porque te da poder para vencer la tentación. ¿Cómo? Genera muchas cosas el bautismo. Te da más hambre por su palabra. Te da más hambre por estar en su presencia. Hay gente que cuando es bautizada en el Espíritu Santo habla y habla y habla lenguas durante días. Es la obra del Espíritu Santo en la vida de las personas. Pero eso a qué los ayuda? A seguir adelante. A seguir adelante. No en vano el Espíritu Santo envió al Consolador. No en vano el Padre envió al Espíritu Santo para guiarte, para fortalecerte, para ayudarte en medio de las pruebas. Está en nosotros, mora en nosotros, pero necesitamos ser revestidos de poder. ¿Sabes algo? Cuando el Espíritu Santo viene sobre la vida de las personas, hay una revolución. Sucede algo que no podemos comprender. Es el Espíritu Santo que lo opera. Hay personas que vienen a Cristo, entregan su vida y pueden cambiar algunas cosas. Pero hay personas que siguen viviendo de la misma manera. Y hay un evento que marca la vida de las personas, y es el bautismo. Si algo tenemos los hijos de Dios, es la promesa del Espíritu Santo. Necesito poder para testificar. Necesito poder ¿para qué? ¿Para qué dije ahorita? Para resistir la tentación. Y necesito poder para cambiar. Poder para cambiar. Quizá tú digas, ¿dónde? ¿Dónde lo dice? Los que nos escuchan por Facebook, tú necesitas al Espíritu Santo. Necesitas ese poderoso bautismo del Espíritu Santo para que tu vida sea impactada, para que tu vida cambie. Tú la necesitas. Te voy a mostrar un ejemplo. Hechos 9, 15 al 17. Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. ¿Quién era Saulo de Tarso?
era un mentecato, era un malvado. Saulo de Tarso era alguien que perseguía a los cristianos. Saulo de Tarso era alguien que iba con los líderes religiosos, pedía cartas. Es decir, esos líderes le daban una carta, le daban poder a ese malvado para que vaya a las iglesias, saque a los cristianos y los encarcele. Pablo tenía poder sobre los cristianos. En muchos de nosotros el pecado sigue teniendo influencia, sigue teniendo poder. Pero mira qué sucedió con este hombre. En su mente, en su vida se imaginaba que algo iba a suceder, que lo iba a transformar. La Biblia narra en Hechos 9 que este hombre iba camino a Damasco. ¿Sabes a qué iba? Iba por los cristianos, iba por ellos. Pero dice, la Biblia narra que Saulo caminaba y ahí tuvo un encuentro con Jesús. Jesús se le apareció y en ese momento Saulo dijo: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres de mí? En ese momento Saulo tuvo un encuentro con Jesús. Él quedó ciego, pero había un propósito de Dios para su vida. Dice, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para enviar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. De ser un perseguidor, de ser el hombre más malvado, Dios lo había escogido para predicar su palabra. Primero, Saulo tuvo un encuentro con Jesús, pero no fue a predicar su palabra. No hubo un cambio en su vida hasta que Dios dijo: le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahí lo que Dios estaba diciendo: ser cristiano tiene un costo. Ser cristiano te va a costar, te va a doler, porque te van a perseguir. De antes Saulo perseguía, pero hoy que lo escojo para predicar mi palabra, le voy a mostrar cuánto se sufre por seguir a Jesús, cuánto se sufre por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo. ¿Qué significaba esto? Que Saulo ya era ¿qué? Ya era hijo de Dios. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y para que seas lleno del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? A ese momento Pablo recibió la vista, Saulo recibió la vista y fue lleno del Espíritu Santo. Su vida cambió. 3 días atrás en su mente tenía perseguir a la iglesia, acabar con los cristianos, los odiaba. 3 días después, Hechos 9, 20, 22 dice: y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas. ¿Se dan cuenta del cambio que generó el Espíritu Santo en su vida? De ser un perseguidor se convirtió en un predicador en 3 días. ¿Qué fue lo que sucedió?
un encuentro con Jesús y un bautismo en el Espíritu Santo. Dos cosas que le dan poder a una persona para cambiar. Dos cosas que generan un cambio en nuestras vidas. Y la Biblia dice, todos los que le oían quedaban asombrados y preguntaban, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan ese nombre? ¿Y no han venido aquí para llevarse los presos y entregarlo a los jefes de los sacerdotes? Es decir, la gente en Damasco decía, ese hombre es el que persigue a la iglesia, ese hombre es el que mata a los cristianos. ¿Cómo es posible que hoy esté en medio de ellos predicándoles si su propósito era matarlos, encarcelarlos? La gente no sabía que había un encuentro con Jesús y había descendido sobre Saulo un poderoso bautismo. 22. Pero Saulo escuchaba, tú eres así, tú eras así. Dice la Biblia que cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús era el Mesías. Saulo de Tarso, de un perseguidor, se convirtió en un testigo. De un perseguidor de la iglesia se gestó un poderoso cambio en su vida. En tus propias fuerzas has intentado cambiar. Quizá el sello del Espíritu Santo está en tu vida. Necesitas un poderoso bautismo. El bautismo en el Espíritu Santo genera cambios en la vida de las personas. A los 14 años de edad recibí el bautismo del Espíritu Santo. De joven, en un campamento al que fui casi obligado, porque a mí no me gustaba ir a los campamentos. Así como me ven, era antisocial. No me gustaba ir a los eventos, no me gustaba. Pero a los 14 años yo estaba saliendo de la secundaria e iba a entrar a la preparatoria. La salvación, estoy seguro, que estaba en mí. Yo amaba a Jesús. Yo cuando iba a los cultos, yo lloraba. 14 años, era un joven, un adolescente. Iba a los cultos y lloraba. Predicaban del arrepentimiento, del arrebatamiento, y decía, no me quiero quedar. Yo a como de lugar voy a ser salvo. Pero tenía un problema. Yo insultaba. En la escuela yo insultaba. En mi casa no. Pero qué poderoso bautismo. El día que el Espíritu Santo me tocó, sentado en un campamento, puro joven, yo sentado, sí, algo sucedió. Nadie me tocó, pero en mi corazón yo decía, quiero cambiar, quiero cambiar. Ese día el Espíritu Santo me bautizó y perdí la noción del tiempo. Cuando terminó el evento y estaba la cena, y yo hasta ahí atrás en una banca, solito, sentado, hablando en otras lenguas. Resultado, a partir de ese momento nunca más volví a insultar. ¿Entienden? Eso es lo que genera el bautismo en el Espíritu Santo en nuestras vidas. Cambio. ¿De dónde obtengo ese poder para cambiar? ¿De dónde obtengo ese bautismo? Lucas 3:16 dice, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad bautizo en agua, pero Jesús los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Quien bautiza es Jesús. Quien bautiza es Jesús.
Juan 1:33-34 dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Sobre quién descendió el Espíritu en forma de paloma? Sobre Jesús. El que bautiza es Jesús. Y dice: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Quien bautiza es Jesús. Quien nos salva es Jesús. Y quien decide bautizarte es Jesús. Él es quien envía al Espíritu Santo. ¿Cómo obtengo ese bautismo? Quizá tú digas: yo quiero ese bautismo, siempre lo he deseado. Tienes que saber que por sobre todas las cosas está la voluntad de Dios. Hay quienes por mucho tiempo han buscado ser bautizados, han llorado, y el Espíritu Santo y Jesús no los bautiza. Hay otros que llegan por primera ocasión al templo, segunda vez: Jesús, te acepto como mi Salvador. Y el Espíritu Santo desciende sobre ellos. ¿Por qué? Porque así es Jesús. No lo podemos controlar. Pero mira, hay al menos tres requisitos para recibirlo. Ser hijos de Dios. Si tú eres hijo de Dios, si tú has decidido y le has dicho: Jesús, yo te entrego mi vida, el Espíritu Santo te ha sellado, entonces eres candidato a ser bautizado en el Espíritu Santo. Es necesario ser hijos de Dios. ¿Sobre quienes descendía el Espíritu? Sobre los que oían y creían. También necesito creer y anhelarlo. Sabes, hoy en día hay muchas denominaciones, hay muchas religiones que no creen en el bautismo en el Espíritu Santo. Nosotros somos pentecostales. ¿Sabes por qué creemos? Porque hemos experimentado que ese poderoso bautismo es una realidad. Conozco personas que habían sido bautistas, creen en el Espíritu Santo, pero no creen en el bautismo ni en el hablar en lenguas. Dicen: eso ya cesó. Pero ¿sabes qué sucede? Cuando el Espíritu Santo toca a estas personas y comienzan a hablar en otras lenguas, dicen: qué equivocado estaba. El bautismo es real. Hoy en día uno de ellos es pastor pentecostal. No creía en el Espíritu Santo, no creía en ese poderoso bautismo. Pero cuando lo experimentas, cuando no sabes qué te pasa, luego entonces tienes que creerlo. ¿Entiendes? Lo creemos porque lo hemos visto, lo hemos oído y lo hemos vivido. ¿Qué necesito para tener al Espíritu Santo, para ser bautizado? Tener un corazón recto. Es necesario el corazón recto. Un corazón que busque agradar a Dios. Mira lo que dice Hechos 8, 14, 21. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, los apóstoles en Jerusalén escucharon que en Samaria habían recibido la palabra de Dios. Pedro y Juan, dos testigos del Espíritu Santo, dice, los cuales habían venido, enviaron ahí a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos. ¿Por quién oraron? Por los de Samaria,
para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Es decir, esa gente de Samaria había creído en Jesús, había sido bautizada, eran salvos. Porque el bautismo no te da salvación, el bautismo te da poder. Por eso yo digo, los de otras denominaciones que no creen en el Espíritu Santo, no digo que no son salvos. Dios me libre de eso. El único que determina la salvación en la vida de una persona es Dios. Con creer en Jesús, por arrepentirse de pecados, hay salvación. Pero mire, esa gente había escuchado, había creído, eran hijos de Dios, pero no habían recibido. Entonces Pedro y Juan fueron, oraron por ellos, le impusieron las manos, y la Biblia dice en el versículo 17 de Hechos 8 que recibían al Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles el Espíritu Santo bautizaba, les ofreció dinero. Hey, yo quiero ese poder, diciendo: dame a mí ese poder para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. El bautismo en el Espíritu Santo es un regalo. Es un regalo que Dios da. ¿Cómo lo compras? No lo puedes comprar. ¿Cómo lo obtienes? Creyendo en Él, anhelándolo, deseándolo y esperando a que Él te bautice. ¿Me comprenden? Yo sé que muchos están batallando en su vida. Que esta tarde sea un día de cambio. ¿Sabes? Vamos a predicar la palabra de Dios. Llevamos 4 meses de vida como congregación. La labor de predicar no es del pastor, no es de los líderes. La labor de predicar es de la iglesia. Lo vamos a hacer con mucho conocimiento. Lo vamos a hacer con excelencia. Lo vamos a hacer con mucha preparación. Lo vamos a hacer dando lo mejor de nosotros. Pero no podemos ir a predicar sin poder. No podemos ir a predicar sin Espíritu Santo. ¿Me entienden? Para que tú seas testigo, primero tú tienes que cambiar. Para que tú seas testigo, primero tú tienes que recibir ese bautismo. Ese bautismo que te muda a otro hombre. Cuando el Espíritu de Dios está sobre tu vida, la Biblia enseña que eres mudado, mudada a otra persona. Los que hemos recibido el Espíritu Santo lo hemos comprobado. Yo lo he comprobado. Más de uno aquí no me dejará mentir. Deja de luchar en tus fuerzas. Mejor busca al Espíritu Santo. Deja que Él esta mañana te toque. Deja que el Espíritu Santo esta mañana haga un cambio sobrenatural sobre tu vida. Que puedas recibirlo y puedas hablar en otras lenguas y ser transformado. Que puedas ser empoderado para testificar, para vencer la tentación y para cambiar. Acuérdate que el Espíritu es el Espíritu, que Dios es Espíritu y se mueve sobre nuestras vidas. Él se mueve en este lugar. El Espíritu Santo está aquí. Y sabes, Él quiere llevarte por una vida diferente, por una vida de paz. Necesitas caminar con el Espíritu Santo. Él va a traer paz a tu vida. Has tenido muchas dudas en tu caminar con
Dios. La Biblia enseña que el Espíritu Santo te guía a toda verdad. Deja que Él te guíe. Deja que Él sea tu guía, tu maestro. Pero que el Espíritu Santo sea una realidad en tu vida. No sea una teoría, un conocimiento, sino que sea una realidad. ¿Sabes? Cuando el Espíritu Santo te toca, hay una sensación indescriptible. El Espíritu Santo toca de diferentes maneras, según las emociones. Escucha, según las emociones de la persona. El Espíritu Santo toca y es perceptible, es sensible a nuestras emociones. Es una realidad. Cuando yo digo, no quiero recibir, estoy serio, molesto, el Espíritu Santo respeta eso. Cuando en mi interior hay un deseo, cuando en mi interior hay un anhelo por que me toque, Él toca mis emociones. Muchos dicen que el Espíritu Santo no toca las emociones. Claro que las toca. Claro que las toca. ¿Sabes? No usamos psicología, usamos el poder de Dios. Usamos el poder de Dios. ¿Cuántos anhelan ese poderoso bautismo? ¿Cuántos anhelan ser llenos del Espíritu Santo? Quizá en algún momento de tu vida tú recibiste ese bautismo. Quizá en un momento de tu vida tú hablaste en otras lenguas. ¿Quieres hablar?